Muy buenos días, Miriam Bregman, Jorge Fontevecchia te saluda. La pelea está entre la ciudad y la nación, entre Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno nacional, ¿beneficia finalmente a las dos grandes coaliciones que vuelven a polarizar la discusión nacional y dejan afuera las otras expresiones, como por ejemplo la izquierda o inclusive la derecha de Milei? Bueno, primero muchas gracias por la hermosa canción que han elegido para recibirme. Mirá, creo que hay dos planos en la discusión de la coparticipación. Uno, político, que es lo que se discute, por qué la Corte Suprema puede tener semejante poder de decisión que se ha acrecentado en el último tiempo con una enorme intervención política en asuntos centrales. Y por el otro lado, la utilización que de una de esas resoluciones se hace, que bien va a lo que vos mencionabas, de tratar de volver a poner el escenario político en la polarización entre las dos principales coaliciones, que no han tenido grandes diferencias políticas en el Congreso de la Nación sobre los temas centrales, el acuerdo con el FMI, beneficios para las grandes patronales. Ninguna de las dos cuestiona el ajuste que está llevando adelante Sergio Massa, un ajuste brutal. Massa se ha vuelto el innombrable, ¿no? Nadie dice nada de Massa y Massa sigue ajustando, batiendo récords de ajuste en las cuentas públicas, entregándole 600.000 millones de pesos a los exportadores ojeros, pero de todo eso no se habla y se arma una gran batalla política que tiene mucho de humo electoral alrededor del tema de la coparticipación. Ahora, yo no creo que estemos en una pelea entre unitarios y federales como algunos la quieren presentar, más bien lo que estamos viendo es que mientras hay acuerdo en la orientación general de la economía, en pagarle al Fondo Monetario, en que 5 puntos del PBI se vayan en beneficios a las grandes patronales, por el otro lado se arman disputas alrededor de temas como estos. Déjame reflexionar sobre el escenario electoral. Claramente entonces esta disputa, independientemente de los motivos formales, genera nuevamente una contienda polarizada o la pretensión de una contienda polarizada de cara a las elecciones del año próximo. Ahora déjame hablar de los sectores que no son las dos coaliciones, sí, los que podríamos decir están fuera de la campana de Gauss. Por un lado la izquierda y por otro lado la emergente derecha de Milei, por ejemplo, Libertad Avanza. Hay discusiones entre algunos analistas que plantean que hay un corrimiento de la sociedad a la derecha y otros que plantean que en realidad es miope ver que derecha es igual a economía ortodoxa o neoliberalismo, porque las derechas que han ganado el mundo son populistas, ¿no? La de Meloni o la de en Italia o en su momento la de Trump en los Estados Unidos, que lo que venían a proponer no era ajuste, sino por el contrario, era crear condiciones de mejor distribución. ¿Vos ves un corrimiento de la sociedad a la derecha? ¿Ves esa confusión entre derecha y neoliberalismo como un error? No, creo que sí, estas nuevas derechas, que ante todo son una radicalización de la derecha, ¿no? Creo que se derechiza la derecha, si se me permite la explicación. Buen zócalo, se derechiza la derecha. Se derechiza la derecha porque surgen como bueno, el propio Trump ganando un sector del partido republicano, y así podríamos hacer en algunos lugares. Incluso Bolsonaro ya era un personaje conocido en Brasil. Se van radicalizando sectores de la derecha y creo que a Milei también lo acompaña la radicalización de un voto de derecha a partir del fracaso de la empresa neoliberal que propuso Mauricio Macri. Entonces, no es que ellos proponen menos ajustes. Si vos escuchás a Milei, por hablar algo que les va a resultar más conocido a los oyentes, él te dice prácticamente que hay que cerrar las escuelas públicas y entregar un voucher, te dice que hay que terminar con la salud pública, está en contra, no vino a dar quórum para que haya jubilaciones para aquellas personas que, producto de la enorme precariedad laboral que hay en la Argentina, llega la hora de jubilar si no pueden hacerlo. Es decir, tiene un programa ultraconservador que se grafica en una imagen, Jorge. Él dice: mi ídolo es Caballo. No te está proponiendo nada nuevo. Lo nuevo es el peinado, el grito, qué sé yo, esa forma de hablar, atacar a la izquierda permanentemente. Todo eso puede ser, va parte de esa radicalización.
pero en el programa económico su modelo es Cavallo, te vuelve a hablar de la participación privada en la obra pública, todas cosas que la Argentina ya se hicieron, puede ser que él le ponga un grado de fiebre y terminamos en una catástrofe social. Es decir, creo que por un lado está eso y por el otro lado, a mí o a nosotros nos gusta hablar de una polarización asimétrica, porque así como surgieron estos fenómenos de derecha en el mundo, surgieron otros que los tendríamos que analizar porque no son precisamente de izquierda, pero sí fenómenos neorreformistas, Syriza en Grecia, Podemos en España, Mélenchon con excelentes elecciones en Francia. Es decir, me parece que también hay un sesgo de ver solamente ese crecimiento político por derecha, que como digo es asimétrico, no es que crecieron en el mismo nivel, pero también se ha dado todo un fenómeno de cuestionamiento de las políticas neoliberales, de lo peor del capitalismo, que en nuestra Argentina se expresó, y que en las últimas elecciones, por ejemplo, el Frente de Izquierda fuera la tercera fuerza electoral en el país. Entonces, creo que también hay sectores, en la Argentina particularmente, sectores que se habían ilusionado con que el Frente de Todos podía resolver algunos de los problemas que había dejado el macrismo, y que dicen, no, la salida no es por derecha, y ven a la izquierda como una opción. Ahí iba, o sea, coincido con que la derechización de la derecha en la Argentina es neoliberal en términos económicos, mientras que la derechización de la derecha en Italia o en Estados Unidos es todo lo contrario a neoliberal. Es más, sí, si uno mira tienen más Vox, elementos proteccionistas por su propia ubicación en el mundo, claro. Y de redistribución de la riqueza entre los privilegiados y los no privilegiados, a los obreros, por ejemplo, del centro de los Estados Unidos. Ahora, si vos mirás Vox, vos fíjate que Milei toma mucho del lenguaje Vox, la casta, por ejemplo. Sí, sí. Vox viene a decir que Vox viene a honrar y a defender las banderas que la izquierda traicionó. O sea, Bueno, pero eso es mentira. No importa, no. Pero Eso quiero es decir que el mentira, lo que pasa éxito es que electoral, la propuesta, no es una propuesta como la que es en la Argentina de la derechización de la derecha, que confunde derecha con Cavallo. Me parece que Vox tiene bien claro que no es nada de eso. bueno, en la derecha española reivindica a Franco, y Milei no tiene vergüenza de ir y ponerse en un acto donde se reivindica y se cantan canciones por la dictadura franquista. No, pero la economía, eso yo iba, perdón, Miriam, a que la sí. economía de la derecha triunfante en el mundo no es neoliberal, sino se critica el neoliberalismo. Bueno, Mientras porque que el la derecha neoliberalismo, sí. argentina, la extrema derecha reivindica el neoliberalismo. Ahí encuentro un desfasaje entre la derecha más extrema, que es exitosa en el mundo, y la argentina, que me parece que puede haber una mala lectura respecto de por qué hay algunas radicalizaciones de la derecha en el mundo que son triunfantes, que me parece que no tienen que ver con lo económico en el sentido neoliberal, sino lo económico más en un sentido popular. Bueno, porque se van adaptando, yo creo que hay un fenómeno, como dijimos, de derechización, pero tienen sus propias particularidades en distintos lugares del mundo. Esto que vos mencionabas se expresó en este acto que menciono, cuando Milei, que es un fanático de todo el ciclo financiero de la economía y de los negocios financieros, con Vox un poquito se tuvo que callar la boca en España. Bueno, tienen como diferencias. Ahora, que algunos puedan nombrar menos el neoliberalismo no los hace mejores, sino que los hace hábiles, en el sentido que se hizo una experiencia con eso y fue un terrible fracaso. Entonces, me parece que en Argentina venimos de un fenómeno diferente, porque venimos de años del gobierno del Frente de Todos, etcétera, etcétera. Entonces es como que Milei busca un poquito más en el pasado lejano. Muchos de los votantes de hoy no vivieron el menemismo, por lo menos no sufrieron las consecuencias económicas directas, porque eran muy chicos, porque no habían nacido, y él le habla a otro público. Entonces, después ahí entran todas las particularidades, pero la derecha es la derecha quiere más desigualdad, y es lo que ha creado en el mundo. Yo creo que eso no se puede obviar, y no estoy hablando solo de economía, estoy hablando también de la crisis ambiental que estamos viviendo. Cuando uno ve estos extremos de calor, incendios en algunos lugares del mundo, Estados Unidos congelándose, te viene a la cabeza esa frase que usan los pibes en las marchas de no hay planeta B. Esto es lo que el capitalismo está haciendo con el mundo. Entonces, me parece que o ofrecemos otra alternativa, una idea de futuro para toda esa juventud que tiene que ser categóricamente cambiando este sistema,
o podrán seguir haciendo demagogia tranquilos estos personajes como Milei y demás. Ayer la escuchaba Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por ir a un tema de súper actualidad y coyuntura. ¿Cuál es la idea de futuro que te ofrece el Frente de Todos? ¿Quejarse, pelearse entre ellos, decirte vos sos más malo, vos sos más bueno? ¿Cuál es la idea de futuro? Si Massa está ajustando y nadie dice nada de eso. Yo creo que en Argentina y en el mundo, obviamente, vamos a una discusión muy, muy interesante, porque la derecha propone medidas horrorosas, como algunas de esas que mencioné, pero del otro lado se le propone defender un statu quo que obviamente no lleva a nada, porque ningún joven puede querer militar el ajuste. Dice, está bien, yo milito este statu quo del Frente de Todos contra la derecha. ¿Y qué estoy militando? Estoy militando el 40% de pobreza, estoy militando el 50% de pobreza infantil. Yo creo que estamos en un momento muy crítico. Miriam, en ese punto te quería preguntar casualmente de Cristina y su discurso ayer. Hay quienes interpretan que estamos en el final del kirchnerismo y en el ocaso de la centralidad política de Cristina Kirchner, y otros que creen que no, que en realidad ella se coloca en una posición de líder del peronismo independientemente que no sea candidata. ¿Vos cómo ves el futuro del kirchnerismo y en ese sentido del peronismo? Mira, es muy difícil predecirlo porque creo que estamos en un momento, como te decía recién, crítico, en una bisagra, porque están gobernando y están aplicando un ajuste como pocas veces se vio. Entonces, esa insatisfacción democrática de la que hablaba Cristina Fernández ayer, para mí no solo tiene que ver con el rol que está cumpliendo el Poder Judicial, hay una insatisfacción democrática y una crisis que lleva a que si Cristina puede ser candidata, no va a ser candidata, que tiene que fundamentalmente que ver con un fracaso económico estrepitoso, con un incumplimiento total de lo que fueron las promesas electorales. Y hablo de lo que decía Cristina Kirchner, como hablo de aquellos movimientos sociales que se integraron a este gobierno, diciendo que este gobierno no iba a pagar el FMI y que con este gobierno íbamos a llenar la heladera. ¿Dónde está la heladera llena? ¿Dónde está el cuestionamiento al pacto que firmó Macri totalmente ilegal e ilegítimo con el FMI? ¿Dónde está? Si lo estamos pagando. Si se ató toda la economía al pago del Fondo Monetario. Si en el propio proyecto que mandó Sergio Massa de presupuesto este año al Congreso Nacional, en la página 3 ya te ponían todo lo que se diga acá, tiene que ser acorde con lo que se acordó con el FMI. Por eso te digo, hay un incumplimiento total de las promesas electorales, del contrato electoral, que lleva a estas crisis que estamos viendo hoy. Pero no es que se pelean porque están peleándose por la sucesión de un gobierno exitoso, no es que hay una insatisfacción democrática solamente por el rol que cumple el Poder Judicial, que yo lo cuestiono muchísimo y te podría hablar horas de eso. Me parece que la clave es que hay un pueblo trabajador que no da más, que no llega a fin de mes, que ve que cada día vive peor, que vive peor que sus padres y el doble de peor de lo que vivieron sus abuelos, que por ahí se podían comprar una casita o un auto. Entonces me parece que ahí la insatisfacción es esa, es profunda, es de la dictadura para acá haber aumentado la pobreza del 4 al 40%. ¿Cómo puede ser que nadie hable de eso? Miriam, ¿y ves algún escenario para la izquierda en 2023 en el que pueda volver a ser la tercera fuerza? No, eso no lo sé y no me gustan ni los pronósticos de fútbol ni los electorales. Creo que lo que sí hay que hacer es dar la pelea. Hay que dar la pelea por mostrar que la izquierda es la única que puede presentar una idea de futuro, que puede presentar un programa y una acción para terminar con las consecuencias del ajuste que hoy se está viviendo, y que la fuerza social está, que no son ideas nuestras, que la fuerza social está, que en este país más muestras de fuerza social para pelearla no se pueden dar. Lo vimos hace poco, por ponerte un ejemplo de los más actuales, con médicos y residentes de la ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares del país. Una persistencia de la lucha, una claridad en las demandas, una defensa de la salud pública a la par que defendían su salario, que realmente a mí me parecen ejemplares. Cuando yo veía a los y las pediatras del Garrahan en una marcha explicándoles por qué era importante conservar los mejores médicos para el hospital público y por qué eso era fundamental para la vida de los niños y niñas más pobres de este país, a mí me emociona porque digo, bueno, ahí hay una fuerza social, hay una conciencia de cuál es la perspectiva por la que tenemos que pelear, pero por el otro lado vos tenés tú una dirigencia sindical que mira para otro lado. Decime dirigentes sindicales presentes en la marcha de salud de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate, Google, fotos, dirigentes sindicales presentes, referentes sindicales, no vas a ver más que
algunos diputados de la izquierda y referentes de la izquierda que fuimos a acompañar. ¿Por qué? Porque están de acuerdo en lo fundamental, porque no hay salud pública con el Fondo Monetario. Entonces me parece que lo que tenemos como desafío es pelear por mostrar que hay otra alternativa, por mostrar que hay que terminar con las irracionalidades del capitalismo, que no puede ser que el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira, mientras en el otro extremo tenés pibes y pibas que comen una vez por día, como pasa en nuestro país. Así que más que como perspectiva, lo que veo es un desafío enorme, porque esa juventud centralmente no crea esas mentiras de que puede haber una salida con políticas de ultraderecha. La derecha siempre fue hambre, siempre fue desocupación, siempre fue ataque a los derechos laborales, y lo dicen, te dicen hay que terminar con la mínima legislación laboral que tiene nuestro país, ir a un modelo UOCRA, como lo llaman ellos, y fíjate que si hay un sector que tiene trabajo precarizado, que por ejemplo en la pandemia quedó completamente desprotegido, es ese tipo de convenios que ellos reivindican. Entonces, me parece que lo más importante es poder explicar pacientemente eso. Miriam, muchísimas gracias. Te despedimos con la misma canción que te gustó, Juguete Hermoso. Perdido. Te mandamos un beso grande, muy buen comienzo de año y lo mejor para ustedes. Igualmente, muchas gracias.